Y ya estamos de regreso, como decíamos. Muchísimas gracias, Ana, querida Ana Costa, diputada provincial de la Unión Cívica Radical. Un tiempito se hizo para poder estar con nosotros y con todos ustedes. ¿Cómo Gracias, estás? Marina. Buenas noches. Gracias por la invitación. Mira, la convocatoria hoy tiene que ver, porque sabemos que al margen de tu función como diputada provincial, ahora felicitaciones porque formas parte del Consejo de la Magistratura, también una designación muy Gracias. importante, no solo como mujer, como política, como diputada, sino también dentro del radicalismo obtener nuevamente, recuperar este espacio, ¿no? Sí, recuperamos los dos espacios de representación en el Consejo de la Magistratura con la diputada Agostina Vilaggi y conmigo en representación del partido. Sí. Qué bueno. Al margen de esto te quería decir, sabemos de tu lucha también como mujer, como defensora de los feminismos y en contra de las violencias. Vivimos un momento muy difícil a nivel nacional porque hay una misoginia manifiesta desde diferentes sectores del gobierno nacional que alientan a la violencia y es como que tiran más leña al fuego, sobre todo lo que las mujeres y las disidencias ya tenemos que vivir en el país. Sí, lamentablemente estamos viviendo este tipo de declaraciones y de políticas que tienen que ver con la desvalorización y la marcha atrás en la consolidación de derechos que desde las minorías, las disidencias y las diversidades, las mujeres también incluidas en ese colectivo, hemos conseguido, pero evidentemente todavía no están afianzados y hoy me atrevo a decir con total certeza que están en peligro, ¿no? Este es un gobierno que desde la campaña ya ha dado fuertes manifestaciones en contra de las cuestiones de género. Entiendo yo, y me parece importante hacer la aclaración, que en los últimos años el partido político que ha gobernado ha partidizado, digamos, y se ha apropiado de la lucha de las mujeres, haciendo como bandera ideológica de esto, pero me parece importante decir que la lucha por el género, la lucha por la igualdad de género y la lucha por... Trasciende el partido político. Por supuesto, porque cuando nosotros hablamos de violencia de género y hablamos de cuestiones de género, hablamos de femicidios, hablamos de violencia económica, hablamos de la violencia que ejercen los padres en perjuicio de sus hijos para molestar a las madres, que es un tipo de violencia específica que se da en el ámbito familiar al momento de separarse, que se llama violencia vicaria, que tiene que ver con no pasar alimentos o hablarle mal a la mamá delante del chico, este tipo de cuestiones que nosotras las mujeres vivimos día a día y que si hablamos con una mujer seguramente en alguna parte de su vida, en algún trayecto, en algún contexto en el cual se desempeñe, ha sufrido algún tipo de violencia. Entonces, decir que la cuestión de género tiene que ver con una creencia o pensar que defiendo o no la cuestión de género porque creo o no en la cuestión de género, yo puedo creer en la existencia de el más allá o en la existencia de alguna entidad. Ahora, yo no puedo descreer en las cuestiones de género o que la matanza pergeñada en manos de los hombres para las mujeres no es una realidad cuando las cifras así lo dicen. Claro, cuando matan a una mujer cada 36 senador horas. nacional, representante de Formosa, que ni siquiera reconoció la existencia del femicidio dentro del Código Penal argentino y hablaba del masculinicidio, ¿no? Por ejemplo, abre la boca y mete la pata. Pero lo que pasa es que no es la primera vez que el senador comete este tipo de errores. Yo ya lo invité, lo vuelvo a invitar públicamente cada vez que puedo, lo hago, que se forme, que tome la capacitación que por otra parte es obligatoria, digamos, y que si uno accede y quiere acceder a una banca como legislador, tiene que estar en conocimiento de la legislación vigente. Y el senador ha hecho manifestaciones en contra de varias leyes que tienen que ver con el resguardo de las mujeres, de las infancias, con declaraciones volviendo a criminalizar la interrupción del embarazo, siendo que en Argentina hace más de 2 años el aborto ha dejado de ser un delito. Entonces volver a poner a una cuestión en un perfil de marginalidad, de delictividad,
es muy grave porque permanentemente las mujeres estamos rondando en esa esfera del juzgamiento, rondando en esa esfera de la revictimización, del descreimiento cuando hacemos una denuncia. Entonces, desde este espacio político tienen diferentes líneas de acción que tienden a eso, ¿cierto? Generar un registro de falsa denuncia, cuando desde el movimiento feminista hemos luchado años para lograr consolidar que una mujer, que un niño haga una denuncia y se le crea. Ahora hay algo que preocupa también porque hemos visto a lo largo de estas 2 últimas semanas diferentes referentes de la Libertad Avanza haciendo declaraciones incluso en contra del divorcio vincular, de la interrupción voluntaria del embarazo, del matrimonio igualitario, de la educación sexual integral en las escuelas, algo que es tan importante y que ha posibilitado a cuántos niños y niñas denunciar a sus abusadores, a sus acosadores. Y es volver la página atrás, lamentablemente, porque estas declaraciones son declaraciones en contra de los derechos humanos. Claro, ¿sí? Totalmente. Porque falta educación y falta tomar conciencia para poder decir con total normalidad y lograr identificar esto es una cuestión de violencia de género, esto es un derecho adquirido, esto es una lucha que no vamos a dejar de hacer. Y aún así tenemos legisladores nacionales, senadores y diputados que dicen la barbaridad y se quedan sin argumentos, porque cuando lo escuchaba el otro día Venegas Lin decir Totalmente. que matrimonio no puede ser entre 2 mujeres o entre 2 hombres porque viene de la raíz de mater, de no sé, de nana, entonces la periodista que lo entrevistaba, cuando lo pone en contra, interpelarlo y le dice, si decimos en vez de matrimonio, decimos casamiento, ¿te parece que está bien? No, bueno, no sé. Lo que no te parece que está bien y que tienen que blanquear es el respeto de que cada persona tiene derecho a hacer con su cuerpo, con su vida y en su casa lo que quiera y que no debe ser juzgada por sus elecciones. Ahora tenemos la contradicción expuesta, ¿no? Hablan de la libertad, pero no se respeta la libertad de la otra persona, en este caso de elegir con quién contraer matrimonio, porque están en contra de las relaciones gays, homosexuales, y a lo largo de todos estos meses, desde la campaña y desde que son gobierno, creo que una de las patas fundamentales, eso lo decimos siempre, como enemigo manifiesto son los feminismos. Sí. Somos las mujeres. Es lamentable, pero el ataque es constante. Y ni se nos ocurra decidir sobre nuestros cuerpos. No y que no querramos tener hijos, porque también están en contra de la decisión y las mujeres hemos venido a este mundo solamente para procrear. Entonces, tiene que ver con una posición ideológica política de derecha claramente, donde las disidencias, donde lo que no encaja en lo hegemónico y en el estereotipo, digamos, de mamá, papá, la casa, la mamá que se queda trabajando en la casa cuidando a los chicos, el papá que trabaja para traer el dinero a la casa, está por fuera. Todo lo que está por fuera de eso y todo lo que permite denunciar cuestiones que van en contra de ese pensamiento, ahí es donde se termina tu libertad, porque la libertad existe solamente para la libertad de mercado. La libertad que ellos plantean es solamente una libertad económica, pero esa libertad económica y que ellos plantean como un libre posicionamiento de la cuestión de mercado, atenta contra lo social, atenta contra lo humano. Entonces, nunca un plan económico puede ir en contra de lo social, porque la economía debe servir al hombre, no al contrario. Ahora, ya que cambiamos un poquito el giro y vamos a la cuestión económica, todas estas medidas de ajuste a nivel nacional, ahora tenemos que esperar un nuevo aumento de combustible, anunciaron sin ningún tipo de tapujos que en junio van a cortar los subsidios del gas y de la energía a los sectores medio y bajo. Es decir, el sector más vulnerable, aquel que tiene menor poder adquisitivo, ahora no va a acceder a un subsidio que le iba a permitir en pleno invierno pasar el invierno. Y después tenemos un presidente que en Estados Unidos, delante de empresarios, habla del hambre y de la no intervención
del Estado, porque aquel que tiene hambre se la va a rebuscar, va a ver cómo no morirse de hambre. Lo que pasa es que lamentablemente el presidente me parece que desconoce muchas realidades, ¿sí? O sea, nosotros entendemos que el Estado tiene que ser una ayuda que debe ir luego retirándose, ¿no es cierto? Porque la presencia omnisciente del Estado es donde se genera el problema, ¿no es cierto? Pero no podemos tampoco plantear la nulidad del Estado y menos ante la crisis económica, social y la cantidad de personas en situación de indigencia y vulnerabilidad que ha dejado el gobierno que se ha ido. Nosotros no podemos plantear que toda esa gente... Y que además se ha multiplicado ahora con los despidos, Entonces, con el bajo poder adquisitivo. Si yo tengo una situación que ya es catastrófica y a esa catástrofe le tiro una bomba nuclear y pretendo que la gente se regule y se mantenga, digamos, en la ley de la jungla, es donde yo me pregunto, ¿para qué finalidad decido ser presidente de un país? ¿Con qué fin? ¿Cuál es el fin que persigue? Porque si yo quiero llegar al estatus más alto del Estado, donde el poder es absoluto para regular justamente estas cuestiones que tienen que ver con el Estado, como presidente de un Estado, para destruir el Estado, ¿qué quiero presidir? Porque cuando el Estado no esté más, ¿qué voy a presidir? Y ahora, Ana, ¿qué puede llegar a pasar? Consiguieron el dictamen de la ley bases en el Senado, ahora lo van a tener que analizar. ¿Qué pensás que pueda pasar teniendo en cuenta todos los capítulos que tienen y fundamentalmente algunos que son, bueno, no veo alguno que pueda ayudar a los sectores más vulnerables, pero hablar de la reforma laboral que plantea también puntos que hacen a la precarización, a igualar para abajo, qué pasa con, por ejemplo, la reforma previsional, que ya no van a tener tantas mujeres, el acceso a una jubilación digna, que en lugar de obtener más beneficios, aquellos adultos mayores que trabajaron toda su vida, ahora los van a seguir perdiendo, que hoy ya están sufriendo. Mira, yo creo y espero que el debate en el recinto se haga desde un lugar de sensatez y que la aprobación sea de los puntos que van a favorecer realmente a un cambio estratégico en la Argentina, pero que no le demos lugar y perdamos territorio ante los derechos que ya han sido ganados. Totalmente. Espero que los legisladores de todos los sectores políticos que representan a los argentinos en el Senado logren tener esa visión y podamos ser sensatos, porque la ventaja que tiene este gobierno es que más allá de las diferencias en los colores políticos, todos creo que estamos de acuerdo en dar gobernabilidad, en poder dar el debate y en poder facilitar los cambios, porque entendemos que este es un gobierno que llegó con una representación en el Ejecutivo que fue alta, pero que no es así en las cámaras. Entonces, necesita del apoyo de otros sectores políticos para lograr las reformas que le permitan gobernar. Como nosotros somos partidos que tienen representación y que creen en la institucionalidad, en la república y en la democracia, estamos abiertos a dar ese debate. Ahora, eso no significa permitir... Claro, darle una carta blanca. Exactamente, la carta blanca o seguir permitiendo el avasallamiento en las declaraciones del presidente en contra del poder legislativo. Porque este es un país que tiene representación en 3 poderes y no es una monarquía como él piensa. Totalmente. La verdad que te tendría más tiempo, pero sé que tenés el tiempo apremia y que tenés otras ocupaciones. Tenemos sesión y tengo que ir a la Cámara a ver qué vamos a debatir y a dar el debate desde el lugar de oposición en la Cámara de Formosa. Bueno, muchísimas gracias y después seguramente vamos a seguir hablando porque hay mucho más de qué hablar. Y el lunes nos encontramos en la marcha... Por supuesto, del 3 de junio, por supuesto. Vamos a hacer una breve pausa, ¿les parece? Y después nos acomodamos y continuamos, porque hay mucha tela para cortar en Cuarto Oscuro. No se vayan.